Muy buenas tardes, bienvenidos a la quinta sesión de lo que es Libros Prohibidos. Esto es gracias a los esfuerzos de Caminos de la Libertad y el Círculo Editorial Azteca. También se han unido a este importante esfuerzo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el Instituto Político para la Libertad de Perú y Se Dice Libertad, que es mi casa, en Caracas, Venezuela. Hoy en la tarde los acompaño en lugar de nuestra querida Berta, seccionalmente. Hoy vamos a comentar, el profesor Germán va a comentar el libro La Broma, de Milan Kundera, y tenemos al profesor Germán Martínez, doctor en ideología y análisis del discurso por la Universidad de Essex, maestro en antropología social, es crítico de cine, fue director artístico del Discovering Latin American Film Festival de Londres, ha contribuido también para Icónica, Este País, El Financiero, Foreign Policy. Entonces, bueno, más que calificado y un invitado de lujo para comentarnos uno de los autores que me parece más emblemático de este tipo de literatura, como es Milan Kundera. Entonces, profesor, tiene un espacio de 50 minutos y los últimos minutos finales lo dejamos para una ronda de preguntas y discusión si es necesario. Gracias, profesor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, siempre me da mucho gusto participar en las actividades de Caminos de la Libertad. Siempre es un gran gusto. Y en este ciclo me da también muchísima alegría estar con todos los que se conectan y también por las personas que han participado antes. Y hay todavía otra razón, que es la del tema que es el eje de todas estas reuniones que estamos teniendo. Como acaba de mencionar Andrea, efectivamente el autor sobre el que hoy vamos a conversar es en varios sentidos muy representativo, o no sé si representativo, pero se le suele asociar a estas cuestiones de los libros prohibidos, de la censura, de la dificultad o imposibilidad de trabajar como artista en un régimen totalitario. Pero bueno, ya llegaremos a los detalles de todo eso. Pensé que quiero comenzar con un recuerdo y con un pequeño detalle que puede ser frívolo, pero que no me resisto a mencionar. Entonces comienzo con la anécdota, la historia, la memoria. Quienes nos dedicamos académicamente a la historia y a las ciencias sociales, solemos decir que las personas que componen una sociedad no suelen darse cuenta de lo que está pasando en ese momento en su sociedad. Esto es, se vive la independencia de un país y la gente no está caminando por la calle pensando, nos estamos volviendo independientes, qué maravilla. Caminaban algunas personas por París y otros lugares y no eran plenamente conscientes de estamos viviendo la Revolución Francesa, que cambiará muchas cosas en cuanto a cómo se concibe que se debe gobernar a un país en el mundo. No, la realidad es que lo que suele pasar es que esa persona que caminaba por París o por algún lugar de Francia, pues lo que veía era que no había pan, lo que veía era que había un muerto por aquí, otro muerto por allá, o quizá ni se enteraba. Piensen ustedes cómo deben haber vivido muchas personas en toda América Latina, ya que tenemos esta conexión con varias instituciones de América Latina. Imaginan ustedes cómo vivieron las personas de nuestra América los procesos de independencia. Bueno, pues muchos estaban en poblados en que además hay que considerar aquellos tiempos de dificultades de comunicación, en que difícilmente sabían con precisión qué era lo que estaba pasando. Quizá les llegaban después de semanas algunas noticias de que había ciertos levantamientos en tal región o en tal capital, pero no era
no era la sensación de estar viviendo un hecho histórico, sino que simplemente, y en los casos en que realmente ocurría, se veía alterada su cotidianidad. ¿Por qué me estoy refiriendo a todo esto? Pues porque creo que quienes tenemos cierta edad podemos recordar el año de 1989 y los meses subsecuentes, el principio de 1990, de una manera muy especial y que contrasta con esto que acabo de decir. Es decir, estoy diciendo que las personas no suelen darse cuenta de los hechos históricos que están viviendo, sino que los viven de acuerdo a su cotidianidad. Bueno, una gran diferencia fue lo que ocurrió con la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, ahí sí había una referencia muy tangible y muy pronto se lograba ver cuál era el significado de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque había ocurrido prácticamente un siglo, si no un siglo, varias décadas de enfrentamiento entre dos grandes potencias, ideológicamente entre aparentemente dos sistemas. Y entonces había la claridad de que los países que estaban de la llamada detrás de la cortina de hierro, que estaban detrás de la cortina de hierro, pues era claro que vivían en regímenes que se denominaban a sí mismos como socialistas y que además ya por mucho tiempo se sabía que eran totalitarios, es decir, que reprimían el conjunto de las libertades. Eran sociedades en que en cada uno de los países había solo la posibilidad de un partido político, no había libertad de expresión, no había libertad de mercado, es decir, no se les podía a ustedes, si vivían en esas sociedades, decidir abrir, ya que mencioné hace rato pan, una panadería, ¿no? Las economías de estos países estaban centralizadas y planificadas, es decir, se abría una panadería donde la burocracia del Partido Comunista, del Partido Socialista, decidía que se tenía que abrir una panadería, una fábrica de tal o cual cosa, que se debía producir tal cantidad de trigo, tal cantidad de centeno, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo sabíamos, todo eso se sabía ya por mucho tiempo y se solía pensar que la caída de esos regímenes tan controladores de su población tomaría mucho tiempo. Se pensaba, un régimen tan férreo, policíaco, en que se sabe, en que el gobierno sabe qué pasa en cada región, qué pasa prácticamente en cada calle, qué hace cada individuo que se ha identificado como de cierto riesgo, parecía imposible que hubiera un cambio rápido. Y sin embargo, lo que ocurrió en 1989, que se concretó, que fue muy visual con la caída del muro de Berlín, fue el derrumbe, fue un verdadero derrumbe, fue uno tras otro, iban cayendo los gobiernos totalitarios, dictatoriales, represivos de cada uno de estos países. Entonces, por eso digo que esta es una memoria muy especial para quienes lo llegamos a vivir, hayamos sido adultos o hayamos estado muy pequeños. Yo lo recuerdo a pesar de que era pequeño porque por alguna razón me interesaba, me provocaba curiosidad todo, toda esta cuestión de cómo vivían las personas detrás de la cortina de hierro. Y entonces, de repente, un día comenzamos a ver alrededor del mundo imágenes de los alemanes que vivían en la Alemania del Este subiéndose al muro, ese muro que dividía el régimen capitalista, que dividía a la Alemania realmente democrática, donde sí había elecciones, donde sí había competencia política, y esa otra Alemania que tramposamente se llamaba la República Democrática Alemana, donde no había verdaderas elecciones, donde solo había un partido. Bueno, pues esos ciudadanos de repente estaban encima de ese muro y después era en cuestión de semanas, yo recuerdo como niño ver esos noticiarios en que uno a uno iban contando, ha caído el gobierno de este otro país,
o la dramática noticia de cuando cayó la dictadura de Nicolae Ceausescu en Rumania, y acto seguido hubo un juicio al dictador y fue fusilado el dictador. Todo esto estamos hablando de apenas unos meses en que, insisto, como si fueran piezas de dominó, fueron cayendo uno a uno cada uno de estos regímenes. Y entonces esto volvió mucho más palpable lo que como les decía, se pensaba que tomaría décadas, que podía ser un proceso larguísimo. Bueno, pues no fue así. Estos regímenes represivos cayeron en pocos meses. Lo que siguió no fue sencillo. De inmediato hubo muchas discusiones sobre qué iba a pasar con todos estos países que como mencioné, habían tenido economías planificadas y centralizadas por muchas décadas. Cómo iban a adoptar el mercado, cómo iban a volverse democracias, etcétera, etcétera. Bueno, pues había habido durante todas esas décadas diferentes personajes en esos países que habían combatido esas dictaduras de diferentes maneras. Entonces, para mencionar dos escritores, podríamos pensar en alguien que era parte de la Unión Soviética, Solzhenitsyn, que es por excelencia el disidente. La palabra disidente se suele usar para estos personajes que activamente combaten a un régimen por una u otra razón. Y en el caso de Solzhenitsyn no le faltaban razones, y buena parte de su literatura está dedicada a la denuncia de lo que a él le parecía inadecuado, represivo, violento, sanguinario, inhumano del régimen de la Unión Soviética. Y hay otra figura, hay muchas, pero yo colocaría como una figura muy distinta a Solzhenitsyn, a el autor que nos convoca el día de hoy, que es el checo Milan Kundera. Y ahí entro a ese detalle que les decía yo, que probablemente es frívolo, pero que no me resisto a mencionar. Solemos conocerlo en el mundo de habla hispana a este autor checo como Milan Kundera, es decir, acentuando su nombre como si fuera una palabra aguda, Milán, y su apellido como si fuera una palabra que lo pronuncian en su propio país. Acentúa el nombre como si fuera grave, Milan, y el apellido como si fuera esdrújulo, una palabra esdrújula, Kundera. Entonces, en vez de ser Milan Kundera, ellos lo que dicen es Milan Kundera. Entonces, si me oyen decir durante toda la sesión Kundera, no es que me haya vuelto loco, es simplemente que tengo el prurito de tratar de pronunciar algunos nombres como me han enseñado que los pronuncian originalmente las personas. Kundera es distinto a Solzhenitsyn, porque Solzhenitsyn era un militante, por eso es un disidente, un militante de la oposición a la Unión Soviética. En cambio, Kundera es una historia distinta. A él no le gusta, nunca le gustó, mientras se solía usar esta etiqueta de escritor disidente, nunca le gustó que lo denominaran de esa forma, porque él tiene una distinción muy clara entre literatura y política. De hecho, a él la política siempre le pareció una cuestión bastante secundaria.
Creo que en alguna entrevista hasta la llegó a llamar a la política una cuestión bastante tonta. No le parecía algo importante. Eso puede sorprender a quien lea La Broma, la novela La Broma, porque como ustedes pueden notar, pues parece que la política está por todas partes en la novela. Es decir, toda la historia que le ocurre a nuestro protagonista tiene que ver con algo que podemos entender como política. Yo algo de lo que les quiero compartir en los siguientes minutos es que no es exactamente así, que lo más importante de la novela, aunque sea desencadenado por una circunstancia política, atañe a algo distinto, atañe a algo que Kundera llamaría la exploración de la existencia, la exploración de cómo estamos en el mundo, que por supuesto incluye a la política, pero que no se restringe a la política, que incluye muchas otras dimensiones. Ya en unos momentos entramos de lleno a la novela, pero simplemente para que se entienda esto que estoy diciendo. Vean ustedes cómo hay muy diferentes dimensiones en la broma. Por una parte, tenemos a nuestro personaje principal que efectivamente se ve envuelto en una situación catastrófica en su vida por la orientación dogmática tanto de la que era su novia o su amante como de sus compañeros de la universidad, pero más allá de eso, del régimen, del gobierno que imperaba en ese momento en Checoslovaquia. Quizá aquí habría que apuntar, estamos hablando, al hablar de la novela, de un país que ya no existe, Checoslovaquia, que posteriormente, después de esa caída del muro de Berlín que he mencionado, se dividió pacíficamente bajo la presidencia del dramaturgo Václav Havel en la República Checa y Eslovaquia. Hoy, después de muchos años de que la hemos conocido como la República Checa, el país oficialmente ha buscado que también se le conozca o que se le conozca solo como Chequia, lo que puede causar algo de controversias porque Chequia es el nombre de una de las regiones de la República Checa. Hay otras regiones, no todo es Chequia, pero se ha optado en últimos años por buscar que se conozca al país como Chequia. Pero volviendo a la novela, tenemos Checoslovaquia bajo un gobierno totalitario, socialista, satélite de la Unión Soviética, años antes, bueno, en realidad en ese tiempo ha sufrido la ocupación del Ejército Rojo, del ejército de la Unión Soviética hacia el final de los años 60. Y ahí nuestro personaje padece esta mala situación por una ocurrencia verbal que escribe en una tarjeta. Pero yo quiero llamar su atención a cómo después, cuando vamos conociendo su vida en la novela, vemos que su vida es tan compleja como lo de cada uno de ustedes. Piensen cómo la vida de cada una de las personas, por supuesto que se ve tocada por la política. Por ejemplo, los mexicanos hoy, bueno, sin duda que tiene incidencia en nuestra vida el tipo de gobierno que tenemos. Por supuesto que los amigos venezolanos que están conectados tienen completamente claro que la vida se dificulta profundamente bajo el gobierno actual que desde el principio del siglo enarbola algo que ellos denominan el socialismo del siglo XXI. Lo que hace el gobierno, por supuesto que puede limitar de manera radical nuestra vida, pero al lado de eso siempre hay otra vida, siempre hay muchas otras cosas. Y en el caso de nuestro protagonista, vaya que lo hay. Piensen en su relación con Lucy, el personaje de esta mujer de la que él mismo dice ha deseado más que a cualquier otra mujer.
y nos dice que él descubre ese gran deseo por esa mujer cuando está trabajando en las minas, cuando está de servicio militar, que en realidad sabemos que es un castigo por lo que ha ocurrido previamente a resultas de esa broma, de esa ocurrencia verbal que él anotó en la tarjeta postal que envió a esa otra novia. Bueno, eso también es su vida. Eso, a pesar de que está siendo castigado, a pesar de que es prácticamente un preso político, está viviendo ese enamoramiento, está viviendo ese momento erótico, está experimentando ese deseo. Esa dimensión de su vida no se la puede quitar el régimen totalitario. Sigue presente en su vida, es parte de lo que él es y de lo que seguirá siendo, de lo que marcará su vida. Ahí vuelvo a la cuestión de los amigos venezolanos. Los venezolanos, con todo y el horror económico que ha provocado el socialismo del siglo XXI, se siguen enamorando, siguen creándose parejas, se siguen casando, se siguen divorciando. Todo esto que ocurre al lado de lo que pasa en, podríamos decirlo, esa historia grande, esa historia que se suele contar. Al lado de ella siempre hay otra historia, la historia de los individuos, la historia de las personas, lo que viven cada uno de los ciudadanos de cualquier nación. Bueno, entonces voy recapitulando un poco para que vean cómo todo esto que les estoy diciendo quiero que cobre sentido al final porque se relaciona una cosa con otra. Les decía al principio, cuando las personas están viviendo su vida cotidiana, no suelen notar los procesos históricos en los que están inmersos. Les pongo en este momento otro ejemplo. Hay una transformación económica muy importante en Chile. Van disminuyendo por muchos años la pobreza y la desigualdad y sin embargo, la manera en que lo viven lleva en fechas recientes a inconformidad, a diferentes protestas que son detonadas por hechos concretos, pero en el proceso más de mediano plazo en la sociedad chilena, lo que realmente estaba ocurriendo era, si bien lenta, si bien no gigantesca, no abrumadora, una significativa disminución de la desigualdad y una muy importante disminución de la pobreza. Y sin embargo, las personas no lo han vivido necesariamente así. Surgen, y no faltan causas de inconformidad que pueden ser muy bien aprovechadas por ciertas fuerzas políticas para crear la impresión, la sensación de que no se está viviendo esa transformación de menos pobreza y menos desigualdad, sino de incluso llevar a la sensación de que se está viviendo lo contrario, de que se está viviendo un horror económico. Bueno, entonces las personas no necesariamente sabemos bien qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque sin duda que lo padecemos. Y les decía yo, a Kundera, a diferencia de Solzhenitsyn, que era un disidente entero, el disidente por excelencia, a Kundera la política no es lo que más le haya importado, le importa en su vida. Sí, es un autor que sigue vivo. No es lo que más le ha importado en su vida frente, digamos, a ese énfasis de Solzhenitsyn en la política. Kundera siempre se ha fijado en esa otra vida, esa vida de diario, esa vida que sí se ve marcada por lo político, sí se ve marcada por las buenas y las malas decisiones económicas de los gobiernos, por los buenos y malos manejos de los empresarios, pero que sigue su curso. Él lo plantea de diferentes maneras. Como les dije, Kundera, por una parte, parece incluso despreciar la política, pero por otra, lleva esto a reflexiones muy importantes que tienen que ver con lo que él llama la actitud lírica.
A mí personalmente me parece un poco injusta que llame actitud lírica a, si lo he entendido yo bien a Kundera, es una especie de convicción. Él pensaba que gente como los stalinistas, es decir, los seguidores de Joseph Stalin, los creyentes de que había que aplicar la dictadura del proletariado, que había que seguir a pie juntillas los paradigmas del marxismo, leninismo, del socialismo, y que no importaban los sacrificios humanos con tal de conseguir una sociedad socialista. Kundera ha visto en eso lo que él ha llamado la actitud lírica. Dice que él ha dicho que la actitud lírica es un poco una vivencia muy adolescente. Piensen en cómo se enamora un adolescente. Le deja de importar todo. Si es un estudiante, le deja de importar estudiar biología, no le importa la historia, no le importa la literatura, entregar la clase de la tarea de español. Lo que le importa es pensar en él o la amada. Es lo único que tiene sentido. Bueno, Kundera decía que eso era una actitud lírica, esa pasión absoluta, esa concentración en una cuestión que él veía, como les digo, semejante ese enamoramiento juvenil con la pasión ideológica que podía tener un estalinista, tanto en la Unión Soviética como fuera de ella. Piensen que estos estalinistas, estos fervientes creyentes del socialismo, no estaban y no están solamente en los países que padecen el socialismo, sino que están también y muy activamente en toda clase en todas las sociedades democráticas. ¿Por qué? Pues precisamente porque ahí existen las libertades que hacen posible que alguien tenga lo que Kundera llama una actitud lírica. Es decir, mientras que una persona no se puede volver libertaria en la Cuba de hoy, en la Cuba del siglo XXI, en la Corea del Norte de hoy, uno no puede decidir ser libertario, uno no puede decidir ser socialdemócrata, uno solamente tiene de una sopa el Partido Comunista. Entonces, Kundera pensaba en esta actitud lírica. Frente a ella, él cree, ya pensando en el arte, pensando específicamente en el género que él ha cultivado en la novela, él cree que la novela es un antídoto ante esa actitud lírica, ante la pasión ideológica, ante ante el enceguecimiento por la razón que sea, el enamoramiento o la ideología. Eh, entonces, él cree que la novela moderna, desde Cervantes, desde El Quijote, él cree que ha sido una exploración del escepticismo. Ha sido que él cree que la novela es una exploración de todas esas otras posibilidades que están fuera de la actitud lírica. Si la persona con actitud lírica sabe perfectamente lo que hay que hacer, él en cambio cree que el novelista es aquel que no sabe, que tiene intuiciones, que tiene convicciones, que tiene preferencias sin duda, pero no tiene la fe ciega que tiene la persona que está siendo, en cierto sentido, víctima de la actitud lírica. Y él entonces ve en el surgimiento de la novela moderna, de la novela propiamente dicha, una exploración de posibilidades, una exploración de posibilidades, una examinación de la incertidumbre, un paseo por el escepticismo y entonces las novelas que más le interesan son esas novelas que más juegan tanto con las formas literarias como con lo que les pasa a sus personajes y cómo se enfrentan esos personajes, esas historias, esos planteamientos de los novelistas con las ideas imperantes. Y por eso, claramente, es que mucha de la obra de Kundera, incluida la broma, está llena de humor.
Piensen cómo lo que leemos al leer la novela La Broma, bueno, está lleno, lleno, lleno de humor. Piensen, por ejemplo, en el personaje femenino que tenemos que busca suicidarse y que en vez de suicidarse se está laxando. Bueno, pues obviamente ahí hay humor. O piensen de nuevo en nuestro protagonista, cómo ante esa novia que posteriormente lo hará caer en desgracia al mostrar la postal con la broma escrita, le cuenta ese cuento de que en las montañas, en el bosque en los bosques checoslovacos hay pigmeos y que esos pigmeos son de una competencia sexual extraordinaria, que no hay seres tan sexuales como esos pigmeos checoslovacos y que por eso hay toda una red internacional de tráfico de esclavos sexuales de estos pigmeos, es decir, de estos enanos que son checoslovacos y que el personaje de la broma le dice a la mujer, son traficados de manera muy importante a Francia. Bueno, ahí obviamente estamos en una situación delirante, como muchas de las situaciones creadas por los novelistas modernos. Vuelvo a Cervantes. Piensen cómo toda la novela del Quijote es un disparate. Estamos ante un hombre que se cree caballero andante y que sale a recorrer España con ese paradigma. Soy un caballero andante, voy a desfacer entuertos, voy a corregir las cosas, voy a hacer el bien, tengo que escoger a mi amada, Dulcinea del Toboso, que él ve como si fuese una princesa, pero los demás ven como una mujer bastante más ordinaria que una princesa. Bueno, Kundera se inscribe en esa tradición, en que él ve naciente en el Quijote. A quienes les interese esta manera de escribir de Kundera y estas ideas que estoy mencionando, yo les recomiendo mucho leer los libros de ensayos de Milan Kundera. Uno de ellos, el que más claramente se refiere a estas cuestiones, pero todos ellos se refieren a la idea de la novela de Kundera, es este libro. Creo que no se ve, eh, ahí probablemente ya se ve mejor. Es el libro El arte de la novela. Son varios ensayos en que Milan Kundera reflexiona sobre eh, qué es la novela, qué ha sido en su historia la novela. Y por supuesto que la novela ha sido muchas cosas, pero a él, como les he estado diciendo, como insisto ahora en este momento, la tradición que le interesa es esa que es un ejercicio de escepticismo. Piensen cómo esto se relaciona muy directamente con lo que hemos estado hablando. Les he dicho, teníamos estas sociedades totalitarias en que era imposible la libertad de asociación en nuevos partidos políticos, la libertad de expresión, diferentes filosofías políticas, hacer diferentes tipos de literatura. Todo eso estaba cancelado. Checoslovaquia era uno de los países en que esta libertad de expresión era imposible y por eso Kundera se enfrentó a una situación bastante parecida a la que leemos en La Broma. Por eso ustedes encontrarán y probablemente han leído y oído que se habla de La Broma como una novela autobiográfica. Yo no tomaría eso literalmente. Yo lo tomaría en el sentido de que a Kundera también le ocurrió lo que a nuestro personaje de La Broma. Lo expulsaron de la universidad. Tuvo que interrumpir sus estudios porque no se le consideró suficientemente apegado a la doctrina del partido gobernante. Y eso hizo que se vieran interrumpidos sus estudios. Pero lo que siguió después varía, porque si tenemos una especie de tragedia en la vida del personaje de La Broma, en cambio, Kundera lo que cuenta sobre su propia vida es que
aparentemente quitándole todo, le habrían dado todo al expulsarlo de la universidad, porque él se tuvo que poner a trabajar y también a tocar música, de nuevo, como nuestro personaje que también es músico. Eh, hay que decir también que en República Checa o en Chequia hay una gran tradición musical. Los festivales musicales de todo tipo son muy frecuentes. Me refiero a que en la más pequeña aldea ustedes encuentran festivales de jazz en estas semanas de verano. Entonces hay una gran tradición musical, así es que no es tan excepcional que haya esta coincidencia entre Kundera y el personaje de la novela, pero bueno, ahí hay un parecido, hay digamos, un rasgo biográfico, autobiográfico en la novela. Pero Kundera dice que él vivió esos años de una manera muy productiva. Dice que le dieron la libertad de ponerse a escribir, pero tuvo dificultades para publicar. Y llegó un momento en que simplemente sus libros fueron cancelados. Hoy diríamos cancelados. En aquel momento se habría dicho que sus libros fueron censurados. Y cuando surgió una invitación para dar clases en una universidad en Francia, él la tomó y decidió ya residir en Francia. Aquí les quiero contar algo más sobre Kundera, y después de eso creo que será mejor que ya nos concentremos solo en la novela, y les quiero compartir una reflexión final ligando la broma con algo que podría pasar en nuestro tiempo en el ambiente de cancelación que hay hoy. Pero paso a este último elemento de la vida de Kundera. Les decía yo, si les interesa el tipo de escritura, el humor y esta irreverencia que muestra Kundera en la broma, les recomiendo mucho que busquen el libro El arte de la novela y los otros 3 libros de ensayos de Milan Kundera en que él reflexiona sobre la novela, por 2 razones: para entender qué piensa él sobre las novelas y como una lista de recomendaciones de novelas, porque en cada uno de estos ensayos él no habla en abstracto, él hace referencia a toda una serie de grandes novelas en muchos sentidos, tanto por lo que significan para la historia de las formas literarias, como por lo divertidas que son muchas de estas novelas. Muchas de estas novelas son como esos 2 episodios que yo acabo de señalar de la novela La Broma. Están llenas de disparates, están llenas de situaciones que, siendo una locura en nuestro mundo, son completamente verosímiles y son extraordinariamente divertidas en cada una de las novelas. Entonces, si quieren una guía de lectura bastante sofisticada, pero al mismo tiempo llena de entretenimiento, lean esos ensayos de Kundera. Pero lo que les iba a decir es, se va Kundera a Francia, reside en París, y si bien tiene varias novelas en checo, desde cierto punto de su vida, ya todos sus libros fueron escritos en francés. Y al punto al que quería llegar, haciendo referencia a esta emigración, a este destierro de Kundera en Francia, es lo siguiente: al cambiar de lengua, él él, si antes decía que él no era un escritor disidente, sino un escritor literario, un escritor que cree en la autonomía de la literatura, es decir, él no ve a la literatura como un instrumento de la política, sino como un ejercicio autónomo de lo humano. Eh, si él antes decía eso, desde hace algunos años, lo que él ahora enfatiza es que él, o al menos sus novelas escritas en francés, no deben ser vistas como parte de la literatura checa,
sino como parte de la literatura francesa. ¿Por qué me quise referir a esta cuestión? Porque me gustaría señalarles la gran diferencia que hay entre, por ejemplo, los músicos que se exiliaron de la Unión Soviética y que, por ejemplo, llegaron a residir a Estados Unidos, y esto que les estoy contando de nuestro autor de esta sesión, Milan Kundera. Piensen cómo un músico haya sido ruso, georgiano o de alguna otra nacionalidad, pero que dejó la Unión Soviética y se fue a Estados Unidos. Bueno, su materia de trabajo siguieron siendo los sonidos y los silencios. Por supuesto, un director de cine que va de un país a otro, que deja de vivir en Italia y empieza a vivir en México, que es mexicano y se va a vivir a Estados Unidos, puede tener algunas dificultades de comunicación, algunas barreras por el idioma, pero su materia de trabajo sigue siendo la misma. Para el cineasta, las imágenes, ciertos encuadres, cómo conjunta imagen y sonido. Para el músico, como decía yo, el piano sigue siendo un piano, pero vean la enorme diferencia que hay en lo que le pasó a Kundera, un escultor que pasa de vivir de África a Brasil o a Argentina. Bueno, sigue trabajando con espacios, sigue trabajando con volúmenes, pero Kundera, al dejar República Checa y comenzar a trabajar en la lengua francesa, realizó un ejercicio que no muchos escritores consiguen. Hay casos. Joseph Conrad es de origen polaco y su obra la escribió en un inglés que es bastante valorado, bastante admirado. Eso es una excepción. Pero quería yo enfatizar cómo es como cambiar de mundo. Mientras que para otros artistas la materia sigue siendo la misma, para un escritor que decide cambiar de lengua, es cambiar de mundo, es como cambiar de planeta. Realmente es una transformación extraordinaria. Bueno, pues vamos a hacer un par de comentarios sobre la novela y, como les decía, una reflexión para vincular la novela con nuestro tiempo. Muchos de quienes han comentado la literatura de Kundera, quienes no aprecian mucho sus novelas, quienes lo han criticado, señalan que su manera de narrar los hechos puede ser demasiado explicativa. A quienes están escuchando, quienes nos han hecho el favor de conectarse, los animo a quienes han tenido esta misma sensación, que nos compartan algún comentario en ese sentido. Es decir, la crítica iría en este sentido. Partiría de concebir que el narrador debe sugerir más que explicar. Y uno puede entender esa crítica porque piensen cómo hay muchos pasajes en la broma que son muy notoriamente reflexiones. Quiero poner un ejemplo de hacia el final de la novela. Recuerden cómo ya anda caminando el personaje principal al lado si recuerdo bien, al lado del río, cuando se va a encontrar a su amigo que está tirado en el suelo viendo hacia el cielo. Y él comienza a reflexionar sobre algo que ha sido materia de reflexión a través de toda la novela La Broma, que es la cuestión del folclore. Y piensen cómo Ludwig ha cambiado de parecer. En algún momento él decía que había que rescatar el arte popular, la cultura popular del país, y que era a partir de eso que había que hacer arte, que había que trabajar. Pasó el tiempo, se llenó de amargura, se llenó de diferentes cosas, pero también de pensamiento, también de crítica, también cobró conciencia de muchas cosas y criticaba el falso folclore de la banda de su amigo, ese que ahora yace tendido en el pasto, me imagino, en la hierba, viendo al cielo. ¿Recuerdan esa conversación en que Ludwig se vuelve cauteloso? Ya sabe que incluso su mejor amigo
puede ser alguien que lo denuncie ante el gobierno represor en el que viven. Y entonces, aunque ha comenzado y sí lanza un largo argumento sobre cómo es falso el héroe sobre el que canta, cómo es falso el folclore que la banda de su amigo canta, es decir, es música hecha para parecer música típica, música popular. La comparación sería, piensen en Luis Miguel cantando boleros, piensen en adaptaciones eh, eh, de la música ranchera, piensen en modernizaciones del tango. Eh, Muchas de estas cosas pueden ser hallazgos notables, pueden ser buenos ejercicios, pueden ser verdaderas recreaciones, pero muchas otras son grandes falsedades. Y lo que nuestro personaje estaba identificando en la música de su amigo era falso folclore, falsa cultura popular. Bueno, pues hacia el final de la novela, lo que tenemos es que va nuestro personaje pensando y lo que se está planteando es cómo es posible que ahora, casi instantáneamente, casi en un tronar de dedos, ya estoy pensando que quizá vale la pena eso de explorar la música popular. ¿Se acuerdan? Y él se plantea, ¿a poco es simplemente porque eso le interesa? ¿Se acuerdan que su enemigo, el, a quien él creía su amigo y que no lo defendió a la hora de ser evaluado y expulsado de la universidad, ahora tiene un planteamiento que lleva a nuestro personaje a reaccionar al grado de que al encontrar a su amigo con la banda de música folclorizante, le dice, invítame a tocar. Sé que hoy van a tocar, invítame, déjame tocar de nuevo contigo, déjame que hagamos esta música popular nueva, este rescate de música popular nuevamente. Bueno, ¿por qué me he referido a esto? Por una parte, porque es una reflexión que está a través de toda la novela. Es parte de eso que les decía yo a los críticos de la novelística de Kundera no les gusta, les provoca ciertos reparos. Yo les diría, ¿no les falta razón en que a veces algunas páginas de la narrativa de las novelas de Kundera parecen ensayos? En algunos casos incluso parecen filosofía. Creo que no es el caso de La Broma, pero en posteriores novelas incluso hay páginas que parecen filosofía. Pero lo que yo quiero enfatizar es, y que creo que es lo que salva a la novela, lo que la vuelve muy disfrutable y lo que la vuelve parte de esa tradición lúdica que he mencionado en minutos anteriores, es que finalmente su reflexión nos lleva al absurdo. Lo que le pasa al personaje que va de elogiar la música popular, criticar la música popular, por algo que parece veleidoso, pensar, pues voy a hacer de nuevo música popular, eh, nos lleva a un planteamiento del absurdo de cómo puede ser la vida de los seres humanos, de cómo puede ser la vida de cada uno de nosotros. Me parece que ya es tiempo, pero si les parece bien, vamos a tomar una pregunta y después quisiera compartir esa reflexión que había yo mencionado previamente. Andrea, no sé si ya hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta, profesor, pero yo sí, abusando que estoy haciendo la presentación, la voy a hacer porque de verdad a mí Milan Kundera, y perdón, no voy a ser tan detallista como usted, no me escuche cuando hable de Albert Camus, porque yo, tal cual como se escribe. No, pero a mí Milan Kundera, todo lo que usted ha comentado, yo lo noté hace ya como, la primera novela que yo leí o texto de Kundera fue Identidad. E Identidad entra en esa tradición que usted está hablando de, ¿estoy leyendo una novela o estoy leyendo filosofía? Me parecía un trasfondo psicológico importante y yo no entendía Kundera hasta que leí el ensayo El arte de la novela,
porque si no, no veía lo que efectivamente él analizaba en esa novela. Y es un profundo análisis sobre el individuo. Y por eso es que a mí Kundera me parece tan interesante, y por eso es que vemos a este autor en estas sesiones de libros prohibidos, a pesar de que él insista, no es política, pero el hecho de no escribir más nunca en su idioma materno y escribir solamente en francés e insistir que su literatura sea literatura francesa, eso es una toma de posición política por donde se le mire. Está diciendo el poder de la palabra. Nosotros que ahorita los venezolanos estamos peleando constantemente diciendo lo que ocurre actualmente no son expropiaciones, sino son expolios. Lo que ocurre actualmente no son privatizaciones, sino nuevas formas de violación de la propiedad. Eso es el poder de la palabra, la neolengua, ¿no? Y me parece sumamente interesante este autor y el enfoque que usted le dio, profesor, y podemos ahondar en eso también, es, él no va a ser el típico autor como vemos, como los del boom latinoamericano, como Vargas Llosa, que tiene una posición política frontal antes de su conversión, y después de su conversión tiene una posición política clarísima. E incluso Gabriel García Márquez, que siempre ha evadido el tema político, también tiene una posición política. El otoño del patriarca y y en algunas de sus novelas. Kundera no es así, pero al hacer filosofía, a tener esta aproximación filosófica psicológica, se nos inscribe también con un compromiso político, así él no quiera verlo, pero lo tiene en cuanto a vida y en cuanto a su obra. Entonces me parece que es de estos autores que debemos explotar más desde el liberalismo o desde estos espacios, porque él no va a ser tan frontal como Orwell o como los del mundo latinoamericano, pero tiene mucho que enseñar porque, y claro, no es tan fácil verlo, porque es un autor mucho más denso para captar toda esta serie de elementos que usted acaba de comentar. Gracias, Andrea. Me parece muy pertinente la observación, porque efectivamente podríamos decirlo de esta manera: a pesar de sus propias posiciones, a pesar de sí mismo, Kundera sin duda en toda su literatura hace planteamientos políticos. Pero a favor de él yo diría esto: él curiosamente también ha dicho algo en este sentido. Él no solamente no le gustaba que se le etiquetara en tiempos en que todavía existía la Unión Soviética y en que los mal llamados países de Europa del Este, que él siempre ha insistido en llamar, como es más pertinente, más correcto llamarlos, países de Europa Central, como República Checa y los demás que estaban bajo el yugo soviético, bajo el yugo socialista. Él decía: no soy disidente, ni tampoco quiero hacer literatura comprometida, ni comprometida con el socialismo, ni comprometida con luchar en contra del socialismo. Él decía que él dice que la literatura tiene que ser autónoma, porque, asegura él, la única manera que tiene de tener, la única manera que la literatura tiene de tener incidencia en la realidad es desde su autonomía, desde su especificidad. Si se vuelve solo una herramienta del capitalismo o del socialismo, en la perspectiva de Kundera, es propaganda, no es literatura, no es exploración de la existencia, como les decía que ha llegado él a decir que es la novela. Hay varios escritores que han dicho cosas en este sentido, o que de alguna manera yo encuentro parecidas. El argentino Jorge Luis Borges, ingenuamente al principio de su vida, al principio de su carrera como escritor, él creía que debía escribir literatura argentina. Y él creía que escribir literatura argentina era llenar sus cuentos, llenar sus poemas de las palabras que se decían en la calle. Para el caso mexicano, por ejemplo, sería hoy llenar
un texto de la palabra güey qué sé yo, en Colombia, en Venezuela, de alguna de las palabras que ustedes típicamente usan en este momento. Pero conforme fue madurando Borges, se dio cuenta que lo que hacía era reproducir mecánicamente un lenguaje y era una reproducción mecánica que era mala. Y hacia la madurez de su vida, tanto literaria como vital, su concepción había cambiado por completo. Y él decía, ya para entonces, que la manera de ser argentino, la manera en que un escritor podía realmente inscribirse en la tradición cultural de alguna lengua, de algún país, no era a través de esa imitación mecánica del, por ejemplo, el lenguaje, o en este caso que estábamos mencionando de la música, sino a través de, si lo digo en palabras de Kundera, de esa exploración de la existencia, que él decía Borges, si de verdad se hace eso, que Borges no se refería a Kundera, pero si mezclo las dos cosas, si uno escribe en el plano de la exploración de la existencia, diría Borges, entonces, por añadidura, saldrá el lenguaje argentino, saldrá la argentinidad, saldrá la mexicanidad, saldrá lo británico, pero no porque sea lo central, sino meramente por añadidura, meramente porque es parte de lo que está, es parte del ambiente, que fue un poco con lo que yo comenzaba, que les decía, todo lo que pasa en la broma se desencadena por un régimen totalitario. Y salvo que haya una pregunta, me gustaría hacerles ese planteamiento ligando lo que pasa en la broma con lo que podemos ver en nuestros días. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Preguntan si el telón de fondo de la novela, de la obra de Kundera, es Checoslovaquia. En identidad no. Identidad es como que una pareja de esposos y puede ser en cualquier parte, en cualquier tiempo, etcétera. Creo que él juega mucho con eso. Hay un cambio en la obra escrita en checo. Claramente está anclada la escritura de Kundera en la experiencia de vivir en Checoslovaquia, tanto en la broma como piensen, aun si no la han leído, probablemente han visto la película de La insoportable levedad del ser. También la acción depende, se desencadena um, por las circunstancias del régimen totalitario. Entonces, sí está anclada, pero hay una transformación. También por eso es que les mencioné esa insistencia de Kundera en señalar que lo que él ha escrito en francés no sería parte de la literatura checa, sino que, dice él, tendría que verse como parte de la literatura francesa. A ver, antes de hacer ese vínculo entre lo que leímos en la broma, lo que han leído ustedes en la broma o lo que leerán en la broma, que les animo mucho a leerla, quienes no la han leído todavía, es muy divertida, es muy entretenida novela. Eh, hay una especie de despojamiento a través de las novelas de Kundera. Si una novela como La broma depende completamente del contexto sociopolítico que existía en Checoslovaquia, y como acaba de decir Andrea, esto va evolucionando a la posibilidad de ser una pareja en cualquier lugar, yo pensaría en el caso de Samuel Beckett, en quien también hizo un tránsito de la lengua inglesa al francés al residir en Francia. Quizás sea el caso más extremo. En el caso de Beckett, Beckett fue más allá que cualquiera. Si ustedes leen sus novelas, sus poemas, sus obras de teatro, verán que están prácticamente despojadas de cualquier ancla cultural. Es decir, mientras que otros escritores, si son argentinos, no evitan meter un asado, si son británicos, no dejarán de meter la lluvia, etcétera. Beckett, en cambio, está completamente despojado de contexto.
y aún así trata definitivamente de la vida de las personas, sin necesidad de esos anclajes culturales. Pero a ver, salvo que haya otra pregunta, me gustaría hacerles esta comparación que les he prometido. No hay ninguna pregunta, así que los últimos minutos, porque creo que ya estamos Muy bien. como... Trataré de ser muy breve. He dicho una y otra vez la palabra totalitario. Y yo quiero insistir que el tipo de régimen en el que vivió Milan Kundera y del que escapó, del que también tuvo que salir Solzhenitsyn y muchos otros escritores, algunos de los que ustedes han leído en este ciclo, fueron maquinarias de opresión, maquinarias en contra de la libertad. Y durante la sesión también he mencionado cómo la posibilidad de criticar incluso a la democracia se da en la democracia misma, no en esos regímenes totalitarios. Bueno, pues sobre lo que quiero llamar la atención es sobre una tendencia cultural. Fíjense cómo estamos refiriéndonos a cosas distintas. Milan Kundera padeció un gobierno totalitario. Alguien que vive en Estados Unidos, alguien que vive, salvo en Cuba, probablemente tampoco en Venezuela, pero vamos a decir, alguien que vive en México, alguien que vive en Argentina, alguien que vive en Estados Unidos, no vive bajo un régimen totalitario. Vive en lugares en que hay libertad de expresión, en que es posibilidad, en que ser oposición es una posibilidad. Y sin embargo, yo les quiero plantear qué pasaría hoy con una persona que hiciera una tarjeta como la que metió en problemas al personaje de la broma. Lo tenemos diciendo, despreciando el optimismo. Imagínense alguien que se atreviese a escribir una tarjeta despreciando el feminismo y que terminase la tarjeta anotando "Viva el machismo". Bueno, por una parte, muchos de ustedes me dirían, es un planteamiento tan absurdo que cualquiera tendría que darse cuenta que es una broma. Al personaje de la broma, lo que escribió le parecía evidentemente una broma. Era tan absurdo lo que él había anotado que cualquiera tendría que haber entendido que era una broma. Pero no fue así. Lo echaron de la universidad y terminó prácticamente de preso en un pseudo servicio militar en que en realidad lo explotaban trabajando en una mina. ¿Qué le pasaría hoy en una democracia? ¿Qué le pasaría hoy a un mexicano, a un argentino, a un estadounidense que se le ocurriese escribir una tarjeta en que denigrase el feminismo y terminase la tarjeta escribiendo "Viva el machismo"? Bueno, pues es muy probable que habría personas que, desde la perspectiva de Kundera, viviesen la actitud lírica, que lo tomasen literalmente. Esa persona podría perder su trabajo. Piensen cómo hay editores de grandes medios de comunicación, hay profesores de las universidades más serias del mundo que han perdido sus trabajos por alguna expresión. Algunos otros son por faltas significativas, pero algunos ha sido meramente por mínimas expresiones, por un enunciado. Vean entonces cómo los peligros para la libertad tienen muchísimas formas. Pueden tener la forma de un régimen totalitario tan claro como la dictadura cubana, algo más encubierto pero igualmente opresivo como la dictadura venezolana, pero también puede provenir de grupos dentro de sociedades libres como las europeas, como la estadounidense, en que hay personas que son de un dogmatismo y de un apego tan férreo a la ideología que pueden convertir lo absurdo en enunciados literales. Por eso les decía yo, imaginen qué le pasaría
a una persona que escribe una broma que termina diciendo viva el machismo. No me dejarán mentir, le podría cambiar la vida como le cambió la vida a nuestro personaje de la broma. Entonces ahí yo veo una actualidad siniestra en la broma, porque no hace falta un régimen totalitario para que la libertad esté en peligro. Y gracias, profesor, y sobre todo por este último ejercicio, porque la verdad, aunque nosotros desde el liberalismo siempre pensamos muy en el sentido de Locke, que la libertad está en la naturaleza humana, creo que también los totalitarismos o el germen totalitario está en la naturaleza humana. Y así, mientras existe la condición humana, está esta dualidad y estamos ante esos peligros, sea en un totalitarismo como nos enseñó el siglo pasado, o incluso en sociedades libres como las que estamos viviendo actualmente, pero al fin y al cabo, siempre la libertad está en peligro, así esté nuestra condición anhelarla y buscarla. Así que agradecida, profesor, por este ejercicio al que invito a todos los que se han conectado y los que nos lean, nos vean en diferido. Hagamos este ejercicio porque no hay que ser ingenuos frente a los tiempos que estamos viviendo. Y no lo digo yo porque solamente porque vivo en Venezuela, que es la Cuba moderna. Pensemos en cualquier contexto. Gracias nuevamente, profesor, por su tiempo, por lo exhaustivo y lo prolijo de esta exposición, por un autor tan poco conocido, creo que en nuestros foros, en nuestro medio, pero que es sumamente necesario llevar la lectura también, incluso para autores como Kundera, incluso a pesar de Kundera. Entonces, agradecida nuevamente, agradecida también a Caminos de la Libertad y al Círculo Editorial Azteca nuevamente por esta oportunidad y por yo poder presentarlos y tener el honor de presentarlos y estar en esta tarde de hoy. Así que para la próxima, conéctense el próximo mes, seguimos con los libros prohibidos. Gracias y feliz tarde para todos. Gracias.